La puerta se cerró con un clic suave, casi educado. Y aún así, sentí que algo se rompía. El eco del motor alejándose por la calle me dejó sola en la cocina con una taza de té humeante entre las manos. Manzanilla. El olor era tibio familiar. Iba a sonreír y preguntarle a mi nieta qué quería hacer primero cuando la vi inmóvil mirándome sin parpadear. No buscó su cuaderno, no hizo señas, no desvió la mirada. Entonces la niña, que todos creíamos muda desde que nació, abrió la boca y habló despacio con una voz clara que no parecía de una niña. Abuela, no tomes el té que hizo mi mamá. Sentí que la sangre se me congelaba. Me quedé quieta, como si el aire se hubiera vuelto pesado de pronto. El vapor subía en espirales lentas. La taza pesaba más de lo normal. Miré a Lucía otra vez. Sus manos temblaban. Sus ojos enormes tenían miedo. ¿Qué dijiste, mi amor?, susurré, y mi propia voz me sonó ajena. No lo tomes, repitió. Te va a hacer dormir mucho. Dejé la taza sobre la mesa con cuidado, como si pudiera explotar. Me arrodillé frente a ella. Lucía, ¿puedes hablar?, asintió. Apretó los labios como si temiera haber hecho algo mal. Siempre dijo, pero no debía. Un frío me recorrió la espalda. El reloj de la pared marcó las 4:10 con un tic seco. Afuera el sol seguía brillando como si nada. Dentro de mí todo empezaba a desmoronarse. Para entender cómo llegamos a ese momento necesito retroceder. No solo unas horas, sino varios años. Porque lo que ocurrió esa tarde no nació de la nada. Creció en silencios, en confianzas mal puestas, en miedos que yo preferí no ver. Me llamo Elena Martínez. Tengo 58 años. Soy viuda desde hace 6. Viví toda mi vida en el mismo barrio de Puebla, en la misma casa que levanté junto a mi esposo ladrillo por ladrillo cuando éramos jóvenes. Y creíamos que el tiempo siempre estaría de nuestro lado. Fui costurera, de las que se levantan temprano y se acuestan tarde. Nunca fui de grandes ambiciones. Mi mundo era pequeño, mi casa, mi hijo, mi fe. Mi hijo Raúl siempre fue bueno. Demasiado bueno, diría su padre. Le costaba decir que no. Cuando conoció a Mariana, pensé que por fin alguien lo ayudaría a ser fuerte. Ella hablaba con seguridad, tomaba decisiones rápidas. Me pareció una mujer resuelta. Ahora sé que confundí firmeza con control. Lucía nació al año de su matrimonio. Era una bebé tranquila, observadora. A los pocos meses, Mariana empezó a decir que algo no estaba bien. No habla, decía. Los doctores dicen que es neurológico. Mostraba papeles diagnósticos difíciles de entender. Yo no dudé. ¿Por qué iba a hacerlo? Era su madre, y yo no sabía nada de medicina. Con el tiempo, aprendí a comunicarme con Lucía de otras maneras. Dibujos, miradas, caricias. Cuando le leía cuentos, se quedaba muy quieta con la cabeza apoyada en mi brazo. Me gustaba pensar que mi voz la calmaba, aunque no pudiera responderme. Nunca imaginé que el silencio no era incapacidad, sino miedo. Esa mañana, Mariana y Raúl llegaron temprano. Traían maletas pequeñas. Mariana sonreía demasiado. Nos vamos unos días, dijo. Un viaje rápido. ¿Puede quedarse con Lucía, suegra? Asentí sin pensarlo. Siempre asentía. Antes de irse, Mariana abrió el refrigerador y sacó un termo amarillo. Le dejé té para los nervios, dijo. Usted siempre anda tensa. Insistió en que lo tomara por la tarde. Su voz fue dulce, demasiado dulce. Yo sonreí. No supe ver la grieta. Cuando la puerta se cerró y el coche se fue, el silencio llenó la casa. Y entonces Lucía habló. Volví al presente con un sobresalto. Mi cielo, le dije, ¿por qué dices que no debo tomarlo? Lucía bajó la mirada. Sus dedos se entrelazaron. Porque mamá dijo que así ibas a dormir, respondió. Y cuando duermes,
Ella firma papeles. Tragué saliva. Papeles. Esa palabra me golpeó el pecho. Mariana había mencionado demasiadas veces la casa, los trámites por si acaso. Yo siempre cambiaba de tema. No quería pensar en eso. ¿Qué papeles? Pregunté. Lucía negó con la cabeza. No sé bien, dijo. El papel grande, el de la casa. Me senté en la silla más cercana. Las piernas me flaqueaban. Lucía, dije despacio, necesito que me digas algo. ¿Desde cuándo puedes hablar? Ella se encogió de hombros. Desde antes, respondió. Desde que era chiquita. ¿Y por qué no hablaste? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque mamá me dijo que si hablaba, te iba a pasar algo malo. La voz se le quebró. Se llevó las manos a la cara. La abracé. Sentí su cuerpo temblar. Mi amor, murmuré. Nunca debiste cargar con eso. Nos quedamos así un momento. El olor del té seguía flotando en el aire. Dulce, traicionero. Miré la taza sobre la mesa. De pronto no era una bebida. Era una amenaza. Lucía, le dije con la voz más firme que pude. Nadie te va a castigar por hablar. Nadie. Me miró con desconfianza, como si hubiera escuchado promesas así antes. ¿De verdad? ¿De verdad? Respiré despacio. Tomé el termo con cuidado y lo aparté. No lo tiré. Algo dentro de mí sabía que no debía hacerlo. Vamos a sentarnos, dije, y vas a contarme todo, poco a poco. Mientras caminábamos hacia la sala, sentí como una duda dolorosa me atravesaba. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si estaba traicionando a mi hijo al escuchar esto? Cerré los ojos un segundo. Pensé en mi esposo, en lo que siempre decía, la verdad no se esconde, Elena. Solo espera. Esa tarde la verdad había decidido hablar. Y lo había hecho con la voz más inesperada. Esa noche no dormí. Me acosté temprano como siempre, pero el cuerpo se me quedó rígido, tenso, como si el colchón fuera de piedra. Cada vez que cerraba los ojos, veía la taza de té humeando sobre la mesa, el color amarillo del termo brillando bajo la luz de la cocina. Escuchaba el tic-tac del reloj del pasillo y contaba los segundos preguntándome en qué momento había dejado de ver lo que estaba frente a mí. Lucía dormía en la habitación contigua. O eso creía. Me levanté 2 veces para asomarme con el corazón en la garganta, temiendo encontrarla despierta, llorando en silencio como tantas noches debió hacerlo antes. Pero dormía profundamente, abrazada a su muñeca sin un ojo. La vi respirar despacio y sentí una punzada de culpa. ¿Cuántas veces había pasado por esta misma casa sin escuchar lo que realmente estaba pasando? Me senté en la sala, con una manta sobre los hombros, y miré las fotos familiares colgadas en la pared. Raúl de niño, con la rodilla raspada y una sonrisa grande. Mi esposo, el día que inauguramos la casa, orgulloso con las manos llenas de cemento. Mariana, sonriente el día de la boda tomada del brazo de mi hijo. Todo parecía normal en esas imágenes. Demasiado normal. Pensé en mi hijo, en cómo había bajado la mirada tantas veces cuando Mariana hablaba por él, en cómo se quedaba callado cuando ella corregía mis palabras frente a otros. Mi mamá se confunde, decía Mariana riendo, ya sabe la edad. Y yo sonreía incómoda, sintiéndome torpe vieja. Ahora cada uno de esos recuerdos se reacomodaba en mi mente como piezas de un rompecabezas oscuro. Al amanecer preparé café, no té. El olor fuerte del café me devolvió un poco de claridad. Lucía apareció en la cocina con pasos pequeños todavía en pijama. ¿Dormiste, abuela?, preguntó en voz baja. Un poquito, mentí. Ven, siéntate. Desayunamos en silencio. Yo la observaba mientras comía despacio, como si temiera hacer ruido. Esa costumbre me partió el alma.
Lucía, le dije con suavidad, no tienes que hablar si no quieres. Podemos ir despacios. Ella asintió, pero después de unos segundos dijo, quiero contarte. Me duele aquí y se tocó el pecho cuando no cuento. Respiré hondo. Entonces dime, mi amor, lo que recuerdes. Lucía empezó a hablar con frases cortas, a veces repitiéndose, buscando las palabras. Mamá escribía tu nombre, dijo, muchas veces, en papeles blancos. Yo estaba en la escalera. Ella no me vio. ¿Cuándo fue eso?, pregunté. Muchas noches, respondió. Cuando papá dormía, mamá decía, se detuvo frunciendo el ceño, decía que tú eras vieja, que no entendías. Sentí un golpe seco en el pecho, no por la ofensa, sino por la frialdad con que había sido pensada. Y que más decía, Lucía se encogió de hombros. Decía que la casa iba a ser de nosotros, que solo faltaba una firma. Firma. Otra vez esa palabra. Lucía, dije con cuidado. ¿Alguna vez viste a tu mamá poner algo en el té? Asintió rápido, como si esa imagen estuviera muy clara en su mente. Un polvito, dijo, de un frasco azul. Lo escondió después. Te dijo algo, Lucía, bajó la voz. Me dijo que no dijera nada, que si hablaba, tú te ibas a enfermar mucho. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Empezó a temblar. La abracé fuerte. Ya pasó, le dije. Ya me lo dijiste. Estoy aquí. Ese mismo día tomé una decisión que me dolió más de lo que esperaba. Tenía que fingir. Fingir que creía el viaje. Fingir que confiaba. Fingir que el té me había hecho daño. Y para eso necesitaba ayuda. Llamé a Rosa, mi vecina de toda la vida. Había sido enfermera y siempre fue discreta. Rosa, le dije, necesito que vengas. Es importante. Llegó esa tarde. Miró la taza del termo, mi cara pálida. No hizo preguntas innecesarias. ¿No lo tomaste?, preguntó. No respondí. Pero necesito saber qué tiene. Rosa frunció el ceño. Puedo llevar una muestra a un laboratorio privado, dijo. Conozco a alguien. No es rápido, pero es seguro. Asentí. Gracias. Mientras ella tomaba la muestra con cuidado, Lucía observaba desde la puerta, agarrada al marco. Es una niña muy callada, comentó Rosa. Lucía me miró dudando. Yo le sonreí. Ya no tanto, dije. Rosa no preguntó más. Los días siguientes fueron una espera angustiosa. 3 días. 3 noches de poco sueño, de pensamientos que no se callaban. Pensaba en Raúl. ¿En qué pasaría cuando todo saliera a la luz? ¿Lo perdería? ¿Me odiaría por enfrentar a su esposa? A veces el miedo me hacía dudar. Me sentaba frente al teléfono y pensaba en llamarlo, en advertirle. Pero algo me detenía. Si lo hacía, Mariana lo sabría. Y entonces todo se vendría abajo. El 4º día, Rosa me llamó. Elena dijo con voz grave. El té tiene un sedante fuerte y un laxante. No mata, pero deja a una persona mayor fuera de combate por días. Colgué y me quedé sentada mirando la pared. No lloré. Sentí algo distinto. Una certeza fría. Ya no podía hacerme la distraída. Esa noche envié un mensaje a Mariana. Me siento muy mal. Creo que el té me cayó pesado. Estoy mareada. La respuesta llegó rápido. Demasiado. Descansa, suegra. Eso se pasa. Nada más. No preguntó si necesitaba algo. No preguntó por su hija. Apagué el teléfono y miré a Lucía dormida en el sillón con un libro abierto sobre el pecho. Me acerqué y le acomodé el cabello. Te voy a proteger, susurré, aunque me cueste todo. En ese momento entendí que ya no se trataba solo de mi casa o de unos papeles. Se trataba de romper un silencio que había durado demasiado. Y yo estaba lista para hacerlo. Pasaron varios días antes de que me atreviera a abrir el estudio de Mariana con calma.
no porque no supiera dónde estaba la llave, la guardaba siempre en el mismo cajón de la cocina, sino porque algo dentro de mí se resistía. Abrir esa puerta significaba aceptar sin excusas que mi nuera no solo había mentido, sino que había construido una vida entera sobre el engaño. Y aceptar eso dolía más de lo que imaginé. Lucía fue quien me tomó de la mano esa mañana. «Está ahí», dijo en voz baja, «donde mamá no deja entrar a nadie». Su voz temblaba. Le pedí que se sentara en la sala, pero negó con la cabeza. «Quiero estar contigo», susurró. Respiré despacio. Tomé la llave. El clic de la cerradura sonó demasiado fuerte en el silencio de la casa. El estudio estaba impecable. Demasiado. Un escritorio grande, carpetas alineadas, una impresora nueva, que casi no se usaba. Olía a papel y a limpiador. No era un lugar vivido. Era un lugar pensado. Me acerqué al escritorio y vi el cajón con la cerradura digital. «Mamá siempre pone el mismo número», dijo Lucía acercándose. «El de los cumpleaños de papá. Lo vi muchas veces». Tecleé los números con cuidado. ¡Pip! El cajón se abrió. Sentí un nudo en el estómago. Dentro había copias de mis documentos, mi identificación, recibos de predial, estados de cuenta antiguos. Todo ordenado en folders con etiquetas escritas a mano. En uno de ellos leí mi nombre. Elena M. «Dios mío», murmuré. Saqué el folder y lo abrí. Encontré hojas con firmas. Mi nombre una y otra vez, escrito con una letra parecida a la mía, pero no igual. El trazo de la E era más rígido. El remate final no coincidía. Yo había firmado suficientes documentos en mi vida para reconocer mi propia mano. «Mamá escribía tu nombre muchas veces», dijo Lucía. Se enojaba cuando no le salía igual. Sentí un escalofrío. Mariana había practicado. No era un impulso, era un plan. Seguí revisando. Encontré correos impresos con el encabezado de una notaría en otra ciudad. Había fechas marcadas, citas agendadas, referencias a una transferencia de propiedad. Todo estaba calculado. Incluso había una nota adhesiva con un recordatorio: «Llevar copia in Elena». Me senté en la silla mareada. Cerré los ojos un segundo y sin querer recordé algo que me hizo sentir aún peor. Meses atrás, Mariana me había pedido ayuda para unos trámites pequeños. «Solo firma aquí, suegra», me dijo entonces. «Es para el banco». Yo firmé sin leer, confiada. Ahora entendía cuán cerca había estado de perderlo todo mucho antes. «Abuela», dijo Lucía, tirando suavemente de mi manga. La miré. Tenía los ojos llenos de miedo. «¿Hice algo malo?», preguntó. La abracé de inmediato. No respondí. «Hiciste lo único correcto». Respiré hondo y volví al cajón. Encontré una libreta pequeña. En ella, Mariana había escrito notas sobre mí. Se confunde con fechas. Olvida conversaciones. Fácil de convencer. Sentí una mezcla de rabia y vergüenza. ¿Cuántas veces había dudado de mí misma por comentarios así? Lucía bajó la mirada. «Mamá decía eso cuando hablabas con otras personas», susurró. «Yo estaba ahí. Nadie me veía». Ese comentario me rompió algo por dentro. La invisibilidad había sido su escudo y su condena. Cerré el cajón con cuidado. No quería que nada pareciera fuera de lugar. Si Mariana sospechaba todo, se vendría abajo. Guardé los documentos, tal como estaban, memorizando cada detalle. Esa tarde, mientras Lucía dibujaba en la mesa, yo caminé por la casa como si fuera ajena. Toqué las paredes, los marcos de las puertas. Todo lo que había construido con mi esposo estaba en peligro. Me senté en la cama y lloré en silencio, tapándome la boca con la mano para que Lucía no me oyera.
Pensé en Raúl, en mi hijo. ¿Hasta dónde sabía? ¿Había firmado algo o solo había callado? La idea de enfrentarlo me llenaba de miedo. No quería perderlo, pero tampoco podía seguir protegiendo una mentira. Esa noche tomé el álbum de fotos familiares y lo abrí en la página de la boda. Mariana sonreía. Raúl parecía nervioso, pero feliz. Cerré el álbum con un suspiro largo. No te reconozco, susurré. A ninguno de los dos. Al día siguiente, Rosa volvió a pasar. Le conté lo que había encontrado. Esto es serio, Elena dijo. Necesitas un abogado y alguien que sepa cómo proceder sin que ella se entere. Asentí, ya lo sabía. Esa misma tarde llamé a Carlos, el hijo de una prima lejana. No hablábamos seguido, pero confiaba en él. Le expliqué todo con la voz baja, cuidando cada palabra. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Tía dijo finalmente, esto no se puede hacer rápido, hay que hacerlo bien. Necesitamos tiempo y pruebas sólidas. Tiempo. Esa palabra me dio miedo y alivio al mismo tiempo. Lo entiendo, respondí. Solo protégenos. Colgué y miré a Lucía, que estaba sentada en el suelo, concentrada en colorear. Mi amor, le dije, puede que esto tome un poco. ¿Está bien? Me miró y asintió despacio. Mientras tú estés conmigo, dijo, puedo esperar. La abracé. En ese momento supe que ya no había vuelta atrás. Había visto demasiado. Sabía demasiado. Y aunque el miedo seguía ahí, también había algo nuevo creciendo en mí, la determinación de no volver a callar jamás. Los días siguientes se estiraron como una cuerda tensa a punto de romperse. Carlos fue claro, desde el principio no había que precipitar nada. Si se mueve una pieza antes de tiempo, Mariana lo va a notar, me dijo, y cuando alguien así se siente acorralado, se vuelve más peligroso. Acepté, aunque me costó. Esperar siempre ha sido una de mis debilidades. Cada mañana despertaba con la sensación de que algo terrible podía ocurrir en cualquier momento. Me levantaba, preparaba el desayuno y fingía normalidad por Lucía, pero por dentro vivía en alerta constante. Cualquier ruido del teléfono me hacía brincar. Cualquier coche que se detenía frente a la casa me helaba la sangre. Rosa pasó varias veces esos días. Traía pan, se sentaba un rato, hacía conversación ligera, como si no estuviera ayudándome a enfrentar la peor traición de mi vida. Una tarde, mientras Lucía coloreaba en la mesa, Rosa me tomó del brazo y me llevó a la cocina. Ya hablé con el laboratorio, me dijo en voz baja. Necesitan unos días más para confirmar concentraciones exactas. No quieren equivocarse. Asentí. Que se tomen el tiempo que haga falta, respondí. Prefiero esperar que fallar. Esa noche casi no dormí. Me quedé sentada en la cama, mirando el techo, escuchando el viento golpear suavemente las ventanas. Pensé en mi esposo, en lo que diría si estuviera aquí. Siempre fue un hombre sencillo, pero tenía un sentido de justicia muy claro. No dejes pasar lo que está mal solo por no hacer ruido, solía decirme. Yo había hecho ruido muy pocas veces en mi vida. 2 días después, Carlos me llamó. Ya tenemos algo más sólido, dijo. El laboratorio confirmó sedantes y laxantes en dosis suficientes para incapacitar a una persona mayor durante varios días. No es letal, pero sí intencional. Sentí que el estómago se me cerraba. Aunque lo esperaba escucharlo en voz alta, era distinto. ¿Qué sigue?, pregunté. Ahora necesitamos armar el expediente con calma, respondió. Declaración tuya, análisis, copias de documentos y la declaración de Lucía. Pero eso hay que hacerlo con mucho cuidado. Miré a mi nieta, que estaba sentada en el piso armando un rompecabezas. Ella se pone nerviosa cuando habla de su mamá, dije. No quiero lastimarla más.
Lo sé, dijo Carlos. Por eso será con una psicóloga infantil. Nada de interrogatorios, todo a su ritmo. Colgué y sentí una mezcla de alivio y miedo. Esto iba en serio. Ya no era solo una sospecha, era un proceso. Esa misma tarde ocurrió algo que no esperaba. Raúl llamó. Vi su nombre en la pantalla y dudé. Lucía estaba en su cuarto. Contesté. «Mamá», dijo él. Su voz sonaba cansada, rota. «¿Cómo estás?» Tragué saliva. Mejor respondí. «¿Por qué llamas?» Hubo un silencio incómodo. «Mariana dice que estás enferma», continuó. «Que el té te cayó mal». Miré el termo amarillo guardado ahora en una bolsa sellada dentro del armario. «Eso dice», respondí. Raúl suspiró. «Mamá», dijo, «yo no sé cómo decirte esto». Sentí un nudo en la garganta. «Dilo como puedas», le pedí. «Sé que algo está mal», admitió. «Mariana ha estado muy insistente con los papeles, con la casa. Yo le dije que esperara, que no era el momento». Cerré los ojos. «¿Y qué te dijo ella?», pregunté. «Que tú no entiendes», respondió. «Que te confundes. Que si no hacemos esto, ahora lo vamos a perder todo». Sentí una punzada de dolor. «Raúl», dije despacio, «¿confías en mí?» Hubo otro silencio, más largo. «Sí», dijo al fin, «pero también tengo miedo». Esa confesión me dolió más que cualquier acusación. «Yo también tengo miedo», respondí, «pero hay cosas que no se hacen, ni siquiera por miedo». No le conté todo. No aún. Pero antes de colgar, me dijo algo que se me quedó grabado. «No voy a firmar nada sin hablar contigo primero». Colgué con las manos temblorosas. No era una traición total. No todavía. Pero tampoco era una defensa clara. Era un hombre atrapado. Esa noche, mientras preparábamos la cena, Lucía me miró de repente. «¿Mi papá está enojado?», preguntó. Me agaché frente a ella. «Está confundido», respondí. «A veces los adultos también se confunden». Asintió como si entendiera demasiado bien. 2 días después, Carlos me informó que Mariana había confirmado su cita en la notaría para la semana siguiente. No la adelantó ni la canceló. Seguía segura de que yo estaba débil, confundida, fuera de juego. «Eso juega a nuestro favor», dijo Carlos. «Pero tenemos que seguir actuando normal». Esa palabra «actuando» me pesaba. Llamé a Mariana y dejé que sonara hasta el buzón. Hablé con voz cansada. «Mariana». «Sigo mal. El doctor dice que repose. Perdón por no contestar». Minutos después llegó su mensaje. «Cuídese, suegra. Descanse». Nada más. Ni una palabra sobre Lucía, ni una pregunta real. Apagué el teléfono y me quedé mirando la pared. Pensé en todas las veces que la había defendido frente a otros, en las veces que había dicho «es buena, solo es fuerte». Sentí vergüenza. Esa noche, antes de dormir, Lucía se acercó a mí. Abuela, susurró, «¿Ya casi se acaba?» La abracé. «Todavía falta un poquito», respondí. «Pero ya estamos caminando hacia el final». Ella apoyó la cabeza en mi hombro. «Tengo miedo», dijo. Yo también, admití, pero no estamos solas. Mientras apagaba la luz pensé en la semana que venía, en la notaría, en los papeles, en el momento en que todo saldría a la luz. No sabía exactamente cómo terminaría esto. Solo sabía que ya no había marcha atrás. La verdad estaba avanzando despacio, como esas tormentas que se anuncian con silencio antes del trueno. La semana de la notaría llegó con una calma engañosa. El lunes amaneció despejado, con un cielo tan azul que dolía mirarlo. Preparé el desayuno para Lucía, como si fuera cualquier otro día, pan tostado, un poco de fruta, leche tibia. Mientras comía, balanceaba los pies bajo la mesa y tarareaba algo casi imperceptible. Ese pequeño sonido me recordó todo lo que estaba en juego.
5 años de silencio no se borran de un día para otro. Carlos me llamó a media mañana. Hoy no hacemos nada, dijo. Solo observa. Necesito que Mariana se sienta segura hasta el último momento. Asentí, aunque él no podía verme. La seguridad de Mariana era la cuerda que necesitábamos tensar un poco más. Los días anteriores había seguido enviando mensajes breves calculados. Sigo débil. El médico dice que repose. Me cuesta concentrarme. Cada palabra me dejaba una sensación amarga, como si me estuviera traicionando a mí misma. Pero también sabía que esa actuación era necesaria para proteger a Lucía. El miércoles Raúl volvió a llamar. Esta vez su voz sonaba distinta, más baja. Mamá dijo, Mariana está muy nerviosa, no duerme bien. ¿Y tú pregunté? Hubo una pausa. Yo tampoco. Cerré los ojos. Raúl, dije, hijo, necesito que me escuches. Pase lo que pase esta semana, no firmes nada sin mí. Lo prometo, respondió casi en un susurro. Colgué con el corazón apretado. No sabía si podía confiar del todo, pero era algo. Una grieta en el muro que Mariana había levantado alrededor de él. El jueves por la tarde, Rosa pasó a vernos. Traía una bolsa con pan dulce y una expresión seria. El laboratorio entregó el informe final, dijo. Está completo, no hay dudas. Me mostró las hojas. No entendí todos los términos, pero sí lo suficiente. Sedantes, laxantes, dosis repetidas, intención clara. Sentí náuseas. Gracias, le dije, por no soltarme la mano. Rosa miró a Lucía, que dibujaba en el suelo. Esa niña es fuerte, dijo, pero necesita descansar. Asentí. Esa noche, Lucía se quedó dormida temprano. Yo me senté en la sala con las luces apagadas pensando en la notaría. No iba a haber arrestos espectaculares ni gritos. Carlos había sido muy claro, primero la denuncia formal, luego el proceso. Todo debía quedar bien documentado. La justicia no siempre es rápida, pero puede ser firme. El viernes, el día de la cita, Mariana no llamó, no escribió. Nada. El silencio era su forma de control. Carlos me indicó que no fuera a la notaría. Todavía no dijo. Queremos que firmen o al menos que intenten. Eso fortalece el caso. Me costó aceptar quedarme en casa. Cada minuto se estiraba. A las 11 de la mañana el teléfono vibró. Era un mensaje de Mariana. Todo salió bien. Descansa. Leí esas palabras varias veces. Todo salió bien. Sentí un escalofrío. No murmuré. Todavía no. Carlos me llamó poco después. ¿No firmaron?, dijo. El notario pidió más documentos. Mariana salió molesta, pero no sospecha nada. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. «¿Y ahora presentamos la denuncia?», respondió. «Con todo». Ese mismo día por la tarde, llevé a Lucía con la psicóloga infantil que Carlos había recomendado. La sesión fue corta. La especialista fue paciente suave. No hizo preguntas directas. Dejó que Lucía hablara cuando quiso. Yo esperé afuera, con las manos sudorosas. Cuando salió Lucía se veía cansada pero tranquila. ¿Estuvo bien?, le pregunté. Asintió. Me escuchó, dijo. No se enojó. Esa frase me atravesó el corazón. Esa noche, Carlos me confirmó que la denuncia había sido aceptada. El proceso iba a tomar tiempo, pero ya no había vuelta atrás. En los próximos días, me dijo, van a llamar a Mariana y a Raúl para declarar. Me senté en la cama exhausta. Lucía se acercó y se acomodó a mi lado. Abuela, dijo. Ya terminó, la abracé, todavía no respondí. Pero ya empezamos a caminar hacia el final. Apagué la luz y me quedé despierta escuchando la respiración de mi nieta. Pensé en todo lo que había perdido por confiar ciegamente y en todo lo que estaba a punto de recuperar por atreverme a escuchar. La justicia no llegó de golpe.
llegó paso a paso. Y aunque el miedo seguía ahí, también estaba naciendo algo nuevo, la certeza de que esta vez no me iba a quedar callada. La llamada llegó una semana después, un martes por la mañana, cuando el café todavía estaba caliente y el sol apenas entraba por la ventana de la cocina. Reconocí el número de inmediato. Era Carlos. Elena dijo sin rodeos: «Ya hay fecha para las declaraciones. Y hay algo más, el Ministerio Público autorizó una orden para asegurar documentos en la casa de Mariana». Me quedé inmóvil con la taza suspendida a medio camino de los labios, cuando pregunté. Mañana respondió: «No es un arresto todavía, es una diligencia, pero es el principio». Colgué y me quedé sentada un momento mirando la pared. Pensé que sentiría alivio. En cambio, sentí un peso nuevo, porque una cosa es sospechar, reunir pruebas en silencio. Otra muy distinta es saber que todo está a punto de salir a la luz, que mi hijo tendría que enfrentarse a la verdad sin escapatoria. Lucía apareció en la cocina con su muñeca bajo el brazo. ¿Pasó algo?, preguntó. Me agaché frente a ella. «Van a hacer preguntas», le dije. «A los adultos. Tú no tienes que decir nada hoy». Asintió, pero apretó fuerte la muñeca. «Mi mamá va a estar enojada», susurró. Tragué saliva. «No lo sé», respondí. «Pero pase lo que pase, tú estás protegida». Esa tarde Raúl llamó. No sonaba nervioso, sonaba resignado. Mamá dijo: «Vinieron a la casa, preguntaron por papeles. Mariana está furiosa». Cerré los ojos. «Raúl», dije, «hijo, necesito que me escuches con atención. Lo que está pasando no es para hacerte daño, es para proteger a Lucía y a mí». Hubo un silencio largo. «Yo vi algunas cosas», admitió al fin. «Firmas, notas». Quise creer que no eran lo que parecían. Sentí un dolor sordo en el pecho. «¿Por qué no dijiste nada?», pregunté. «Porque tenía miedo», respondió. «Miedo de perder a mi familia, miedo de enfrentarla». Me apoyé en la mesa para no perder el equilibrio. «El miedo no justifica el silencio cuando alguien está en peligro», dije con suavidad. «Pero todavía puedes hacer lo correcto». Raúl respiró hondo al otro lado de la línea. «Voy a decir la verdad», dijo. «Todo lo que sé». Colgué con las manos temblorosas. No sabía si creerle del todo, pero era la primera vez que escuchaba esa firmeza en su voz desde hacía años. Al día siguiente, Carlos me acompañó a la fiscalía. El edificio era gris funcional, sin nada de la solemnidad que uno imagina cuando piensa en justicia. Esperamos en una sala pequeña con sillas de plástico. Lucía se quedó con Rosa. No quise que presenciara nada de eso. Cuando me llamaron, entré a una oficina iluminada con luz blanca. Un agente tomó nota mientras yo hablaba. Conté todo el té, los papeles, las firmas falsas, las palabras de Lucía dichas con miedo. Mi voz tembló al principio, pero se fue afirmando a medida que avanzaba. Decir la verdad en voz alta era doloroso, pero también liberador. «¿Está consciente de la gravedad de lo que denuncia?», preguntó el agente. Sí, respondí. «Y de las consecuencias. Pero no puedo callar más». Salí de ahí agotada, como si hubiera corrido kilómetros. Carlos me ofreció agua. «Lo hiciste bien», dijo. «Ahora tenemos que esperar». Esa misma tarde, Raúl declaró: «No estuve presente, pero Carlos me contó después que había hablado con voz baja, sin dramatismos. Admitió que sabía de la presión por firmar, que había visto a Mariana practicar firmas, que había callado por miedo. Su testimonio no la salvaba, pero completaba el cuadro. 2 días después recibí otra llamada. Esta vez fue de un número desconocido. «Señora Martínez», dijo una voz formal. «Le informamos que su nuera, Mariana López, ha sido citada formalmente
y enfrenta cargos por falsificación de documentos, intento de fraude y abuso psicológico infantil. Me senté. El mundo pareció girar despacio. ¿Está detenida?, pregunté. Será presentada ante un juez en las próximas horas, respondió. Se le notificará el proceso. Colgué y me quedé en silencio. No sentí alegría, tampoco venganza. Sentí tristeza, por lo que fue, por lo que nunca sería. Esa noche, cuando Lucía regresó de casa de Rosa, se sentó a mi lado en el sillón. ¿Ya pasó algo?, preguntó. Le acaricié el cabello. Sí, respondí. Ya empezó. Se quedó pensativa. ¿Eso significa que ya no tengo que callarme nunca más? La miré y sonreí con suavidad. Nunca más, dije. Tu voz importa. Apoyó la cabeza en mi hombro. Afuera, el cielo se oscurecía lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo de la noche. Sabía que el camino aún no terminaba, que vendrían audiencias, decisiones difíciles, despedidas. Pero también sabía algo más. El silencio había perdido su poder. Y eso para nosotras lo cambiaba todo. La audiencia de custodia se programó 3 semanas después, un martes temprano, cuando la ciudad apenas despertaba. El edificio del juzgado familiar no tenía nada de imponente, paredes claras, pasillos estrechos, el murmullo constante de voces cansadas. Aún así, para mí, ese lugar pesaba más que cualquier catedral. Ahí se decidiría algo que no podía perderse, entre papeles, la seguridad y el futuro de una niña. Lucía se sentó a mi lado, con las piernas balanceándose sin tocar el suelo. Había elegido un vestido sencillo, morado, su color favorito. Antes de entrar, me tomó la mano con fuerza. Abuela, dijo en voz baja. ¿Tengo que hablar? Me agaché para quedar a su altura. Solo si tú quieres, respondí. Nadie te va a obligar. Asintió despacio. Respiró hondo, como había aprendido a hacer en terapia. Raúl estaba del otro lado de la sala. No levantó la vista cuando entramos. Se veía agotado, más delgado. No sentí odio. Sentí una tristeza profunda. La de una madre que entiende que su hijo también fue atrapado, aunque no por eso dejó de fallar. Mariana no estaba presente. Su abogado había solicitado que no coincidiera con la menor. Esa ausencia, curiosamente, me dio algo de calma. El juez revisó el expediente con paciencia. Habló poco. Leyó mucho. El informe del laboratorio, la denuncia formal, las copias de las firmas falsas, el dictamen psicológico. Cuando levantó la vista, sus ojos se posaron en Lucía con una seriedad suave. Lucía dijo, sé que has pasado por cosas difíciles. Quiero preguntarte algo importante, pero solo si te sientes capaz. Lucía me miró. Yo apreté su mano y asentí levemente. Ella se levantó despacio. Puedo, dijo. El juez inclinó la cabeza. ¿Con quién te gustaría vivir? Lucía tragó saliva. Sus manos temblaron un poco. Con mi abuela Elena, respondió. ¿Por qué?, preguntó él. Lucía pensó un segundo. Porque ella me escucha, dijo. Aunque no hablara, me escuchaba. Me leía cuentos. No me decía que estaba mal. Y... hizo una pausa breve. Me siento segura con ella. Sentí que el pecho se me llenaba de algo caliente, casi doloroso. El juez tomó nota en silencio. Minutos después, dictó la resolución custodia provisional a mi favor, con seguimiento psicológico para Lucía y supervisión legal para Raúl. No fue una victoria ruidosa. Fue una decisión firme, justa. Al salir del juzgado, la luz del mediodía me pareció distinta, más clara. Lucía caminaba a mi lado, hablando despacio, como si todavía se estuviera acostumbrando a usar su voz sin miedo. Me contó de un dibujo que quería terminar de un perrito que había visto en la calle
de una canción que le gustaba. Esa tarde volvimos a casa, nuestra casa, la que casi pierdo sin darme cuenta. Preparé café no té. El olor llenó la cocina y me hizo sonreír. Lucía se sentó a la mesa y empezó a dibujar mientras hablaba sola bajito. No la interrumpí. Escuchar era lo más importante. Las semanas siguientes no fueron fáciles. Hubo citas, papeles, momentos de cansancio. Lucía tuvo días buenos y días en los que el miedo regresaba y se quedaba callada otra vez. Pero ahora sabía algo distinto, podía hablar cuando quisiera. Y cuando no pudiera, también estaba bien. Una noche mientras cenábamos, me miró de repente. Abuela dijo, «Gracias por creerme». Le tomé la mano. «Gracias a ti por hablar», respondí. «Me salvaste». A veces pensamos que escuchar es algo sencillo, pero escuchar de verdad, sin juzgar, sin apurar, puede cambiar una vida. A mí me cambió la mía. Si esta historia te hizo sentir algo, si te recordó la importancia de prestar atención a las voces pequeñas o calladas, te invito a reflexionar un momento. Compartir y escuchar también es una forma de cuidar. Gracias por escuchar mi historia. Después de que mi esposo murió, mi nuera me miró con frialdad y dijo, «O trabajas, o te vas de esta casa». Yo todavía llevaba el vestido negro del funeral. Las flores del velorio seguían marchitándose en la mesa cuando salí con una maleta pequeña y el corazón hecho pedazos. Semanas después, acepté un trabajo como cuidadora interna de un hombre paralizado, un desconocido con una casa demasiado grande y demasiados silencios. No sabía entonces que esa decisión cambiaría mi vida, ni que una noche alguien entraría a escondidas en esa casa y que todo lo que parecía perdido empezaría a revelarse. Me llamo Elena Ríos, tengo 65 años y durante 43 fui esposa de un solo hombre, Manuel. No éramos ricos, tampoco infelices. Éramos constantes y a nuestra edad eso ya es mucho decir. Manuel murió una madrugada de martes. No gritó, no se quejó, solo apretó mi mano y dejó de respirar mientras la radio seguía sonando bajito como si no se hubiera enterado de nada. El doctor dijo que fue rápido. Yo sentí que el mundo se detenía. El velorio duró 2 días. Vecinos primos lejanos, gente que no veía desde hacía años. Yo servía café sin probarlo, asentía sin escuchar, agradecía sin sentir. Y fue en la cocina, el tercer día, cuando Laura decidió que ya había esperado suficiente. Laura es mi nuera. Siempre fue elegante. Siempre habló, como si la vida fuera una negociación constante. Entró con tacones altos, dejó su bolsa de marca sobre la mesa, la misma mesa donde Manuel desayunó durante décadas, y me miró como quien evalúa un mueble viejo. «Tenemos que hablar», dijo. Mi hijo Javier estaba detrás de ella. No levantó la vista. «Dime, hija», respondí con la voz cansada. «Así no, Elena. Esto no es personal. Es práctico», cruzó los brazos. «Esta situación no puede seguir». Cerré la llave del fregadero con cuidado. «¿Qué situación? Que vivas aquí, que dependas de nosotros». Sentí el golpe seco. «Laura, apenas enterramos a Manuel». «Lo sé», respondió. «Pero la vida no se detiene. Yo tengo mis gastos, mis hijos, mis deudas». Esa palabra quedó flotando. Deudas. «¿Puedo ayudar?», dije. «Con lo poco que recibo. Cocino, cuido a los niños». Laura negó con la cabeza. «Eso no alcanza ni para la luz, y no voy a mantener otra boca». Javier dio un paso al frente inseguro. «Laura, es mi mamá». Ella lo miró con dureza. «¿Y quieres que nos hundamos con ella?», le susurró lo suficientemente alto para que yo escuchara. «¿Quieres que perdamos la casa?».
La taza se me resbaló de las manos, se rompió en el piso. Nadie se agachó a ayudarme. Elena continuó: Laura, te doy opciones. Busca trabajo. Hay empleos para cuidar gente mayor, internos. Pagan bien. Y si no puedo... Laura me sostuvo la mirada. Entonces tendrás que irte. No gritó, no insultó, y eso fue lo peor. Esa noche dormí en la sala. Escuché a Javier discutir en voz baja con su esposa. Palabras como banco, plazos, embargo. Al amanecer, entendí que ya no había lugar para mí. Me fui 2 días después. Con una maleta, dejé atrás una casa que ya no me pertenecía, aunque llevara mi nombre en cada pared. Las semanas siguientes fueron una mezcla de vergüenza y cansancio. Fui a una oficina de empleo, revisé anuncios en el periódico, pregunté en la parroquia. No quería caridad, quería trabajar. Fue en una hoja mal impresa donde leí: se solicita cuidadora interna, adulto mayor con movilidad reducida, buen sueldo, requisitos: discreción y carácter firme. No mencionaba nombres ni direcciones. La entrevista fue al otro lado de la ciudad, una casa enorme, silenciosa. Una mujer llamada Patricia me recibió con gesto serio. El señor Hernández es exigente, me advirtió. No es un trabajo para cualquiera. No busco facilidad, respondí. Busco estabilidad. Me hizo pasar. El despacho era amplio. Ventanales, estanterías, silencio. Y allí estaba él. Hernández, cabello canoso, mirada aguda, en una silla de ruedas, sus manos fuertes, su postura recta. Siéntese, ordenó. Me observó largo rato. ¿Por qué quiere este trabajo? Pensé en Laura, en la taza rota, en la calle. Porque sé cuidar, dije, y porque necesito hacerlo bien. Asintió lentamente. Aquí se trabaja con respeto y sin curiosidades innecesarias. Lo entiendo. Empieza hoy. Es interna. Esa noche, ya instalada en una habitación impecable, me acosté sin desvestirme. La casa crujía. Los pasillos eran largos, demasiado. Cerca de la medianoche escuché pasos. Una puerta abriéndose. Un silencio contenido. Me levanté despacio y miré por la rendija. Vi una sombra entrar al despacho del señor Hernández. No encendió luces. Sabía exactamente a dónde iba. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Y entonces comprendí que ese trabajo no solo me había dado un techo, sino que me había colocado sin saberlo en medio de algo mucho más grande. No dormí bien esa primera noche. No fue miedo exactamente, sino una sensación extraña, como si la casa me observara a mí. El silencio aquí no era descanso, era vigilancia. Me quedé sentada en la cama hasta que el cielo empezó a aclararse, escuchando el tic-tac de un reloj lejano que no sabía de dónde venía. A las 7 en punto me levanté y fui a la cocina. Patricia ya estaba allí, revisando una lista pegada en el refrigerador. El café se sirve a las 7:15, dijo sin mirarme. Ni antes ni después. Asentí. Mis manos temblaban un poco al encender la cafetera. Pensé en Manuel. Él siempre decía que el orden es una forma de respeto. Aquí el orden parecía una obsesión. El señor Hernández apareció exactamente a las 7:15. Se movía con soltura en la silla de ruedas. Sus brazos eran fuertes, entrenados. Noté que podía impulsarse sin ayuda, girar con precisión, detenerse cuando quería. Sus piernas inmóviles descansaban cubiertas con una manta ligera. Probó el café. No dijo nada. Eso me puso más nerviosa que cualquier crítica. ¿Durmió?, preguntó finalmente. Poco, señor. Aquí cuesta dormir al principio, respondió. Las casas grandes guardan ecos y los ecos confunden.
No supe qué decir. Me limité a acomodar el periódico como me habían indicado, alineando cuidadosamente las hojas. ¿Siempre ha trabajado como cuidadora?, preguntó sin levantar la vista. No respondí. Fui auxiliar de enfermería hace muchos años. Luego me dediqué a mi casa, a mi familia. ¿Y ahora? Ahora trabajo. Asintió como si esa respuesta fuera suficiente. El día transcurrió entre rutinas estrictas, medicamentos a horas exactas, comidas medidas. Nada quedaba al azar. Patricia observaba todo con atención profesional, pero noté algo más en ella. También estaba alerta, como si esperara un error. Por la tarde, mientras empujaba la silla del señor Hernández por el jardín, me atreví a romper el silencio. ¿Siempre vive solo?, pregunté. Siempre que puedo, respondió. La soledad es más honesta que muchas compañías. Debe ser difícil. Lo difícil no es estar solo, dijo. Lo difícil es descubrir que no se puede confiar. Sus palabras me atravesaron. Pensé en Laura, en Javier, en cómo una casa llena puede volverse extraña de un día para otro. Esa noche, mientras ordenaba la cocina, Patricia se me acercó. Quiero ser clara con usted, señora Ríos, dijo en voz baja. Aquí no buscamos simpatía, buscamos estabilidad. Eso quiero yo también. Me sostuvo la mirada. Entonces haga solo su trabajo y no se meta donde no la llaman. Asentí, pero ya era tarde para no haber visto nada. Cerca de las 10 mi teléfono vibró. Un mensaje de Javier. Mamá, ¿estás bien? Me senté en la cama antes de responder. Sí, estoy trabajando. Pasaron unos segundos. Laura dice que ese lugar no es seguro, que deberías volver. Sentí un nudo en el estómago. No tengo a dónde volver, escribí. El mensaje tardó en llegar. Lo sé, perdón. No decía más, nunca decía más. Esa noche escuché de nuevo pasos en el pasillo. Esta vez no me levanté, me quedé inmóvil contando mis respiraciones. Los pasos se detuvieron frente al despacho. Una puerta se abrió, se cerró. Todo volvió al silencio. A la mañana siguiente, el señor Hernández me llamó a su despacho. Necesito que me diga algo, dijo. ¿Anoche escuchó ruidos? Sentí que el pulso se me aceleraba. Escuché pasos, respondí. Pensé que era normal en una casa así. Me observó con atención, no con sospecha, con evaluación. Aquí no hay movimientos innecesarios, dijo. Todo se registra. Entonces, dudé, tal vez no fue nada. No respondió de inmediato. Giró la silla y se acercó al escritorio. Abrió un cajón, revisó unos papeles, los volvió a guardar. Tal vez, dijo finalmente, pero prefiero saber cuándo algo deja de ser normal. Ese mismo día, Patricia recibió una visita inesperada. Un hombre de traje oscuro, sonrisa fácil, mirada inquieta. No se presentó ante mí. Solo habló con ella en voz baja cerca de la entrada. ¿Quiénes?, pregunté cuando se fue. Un conocido del señor, respondió. Asuntos antiguos. Esa palabra volvió a resonar. Antiguos. Por la tarde, mientras acomodaba unos libros en la biblioteca, encontré una fotografía vieja olvidada entre páginas. Un hombre joven de pie junto a otro. Uno de ellos era claramente el señor Hernández décadas atrás. El otro, tardé un segundo en reconocerlo. Era Manuel. Mi corazón dio un vuelco. No quise sacar conclusiones apresuradas. Dejé la foto donde estaba, pero algo dentro de mí empezó a unir puntos que no quería unir. Esa noche el mensaje de Javier llegó más largo. Laura está muy nerviosa. Dice que hay problemas con unos papeles, que todo se puede arreglar si tú colaboras. Colaborar como escribí. La respuesta tardó. No lo sé. Apagué el teléfono.
Sentí un cansancio profundo, pero también una claridad nueva. Laura no estaba preocupada por mí. Estaba preocupada por algo que se le escapaba de las manos. Cerca de la medianoche oí un ruido distinto. No pasos, un cajón. El mismo sonido metálico seco que había escuchado la primera noche. Me levanté despacio y abrí la puerta apenas unos centímetros. La luz del despacho estaba encendida esta vez. Una figura se movía dentro. No era el señor Hernández. Mi corazón empezó a latir con fuerza y comprendí que lo que estaba ocurriendo en esa casa ya no podía seguir siendo ignorado. Me quedé quieta detrás de la puerta, con el corazón golpeándome el pecho, como si quisiera delatarme. La luz del despacho seguía encendida. No era una luz casual, ni el brillo tenue de una lámpara olvidada. Era una luz decidida, encendida por alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Respiré hondo. Pensé en volver a la cama, en fingir que no había visto nada, en decirme que no era asunto mío. Pero el sonido volvió a escucharse, un cajón metálico abriéndose lento, cuidadoso. Ese sonido no pertenecía al orden meticuloso del señor Hernández. Pertenecía a alguien que buscaba algo. Avancé un paso, luego otro. El pasillo parecía más largo que nunca. Mis pies descalzos apenas hacían ruido sobre la alfombra. Cuando llegué al umbral del despacho, me detuve. No entré. Me limité a observar desde la sombra. El hombre estaba de espaldas. Traje oscuro, hombros tensos. Revisaba papeles con prisa contenida, como quien sabe que el tiempo no está de su lado. No encendía la luz del techo. Solo una lámpara de escritorio iluminaba sus manos. Entonces lo vi. El anillo. Plata gruesa, una marca particular en el costado. El mismo que había visto en la clínica. El mismo que Laura llevaba a veces diciendo que era un regalo de familia. Sentí un frío recorrerme la espalda. El hombre murmuró algo entre dientes, cerró el cajón con brusquedad y se giró. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Los suyos se abrieron con sorpresa, los míos con miedo. —¿Quién es usted? —susurró avanzando un paso. —Trabajo aquí —respondí con la voz más firme de lo que sentía. —¿Y usted? No respondió. En lugar de eso, retrocedió midiendo la distancia hasta la puerta. —No ha visto nada —dijo—, y no le conviene ver nada. Di otro paso al frente. Mis piernas temblaban. —Esta es la casa del señor Hernández —dije—. Usted no debería estar aquí a esta hora. Sonrió de lado una sonrisa sin calidez. Hay cosas que no entiende, señora, y no quiere entender. Antes de que pudiera responder, escuchamos un ruido detrás de nosotros. El motor suave de una silla de ruedas avanzando por el pasillo. El hombre se giró bruscamente. Yo también. El señor Hernández estaba allí. Su expresión no era de sorpresa, sino de una calma tensa peligrosa. —¿Quiere explicarme por qué hay alguien en mi despacho a medianoche? —preguntó. El hombre se recompuso rápido. —Terrence, viejo amigo —dijo—. Solo vine a buscar unos documentos. Me diste permiso hace tiempo. El señor Hernández lo miró fijamente. —No doy permiso sin aviso previo, y menos de noche. El silencio se volvió espeso. Yo sentía el pulso en las sienes. —Me voy —dijo el hombre—. ¿Hablaremos mañana? No respondió el señor Hernández. —Ahora. El hombre me miró con odio contenido. Luego se volvió hacia él. —No es lo que parece. —Nunca lo es —dijo el señor Hernández—. Elena, vuelva a su habitación. No me moví. —Señor, empecé. —Por favor —dijo sin mirarme—. Ahora. Obedecí. Pero no dormí. Desde mi cama escuché voces apagadas, el sonido de un teléfono, pasos firmes. Finalmente el portón cerrándose. A la mañana siguiente, el ambiente estaba cargado.
Patricia no hizo comentarios, pero su rigidez habitual se había endurecido. El señor Hernández me llamó a su despacho después del desayuno. Quiero que me diga exactamente lo que vio, dijo. Respiré hondo. Esta era la elección que había estado evitando. Vi a ese hombre entrar 2 noches seguidas, respondí. Revisaba cajones, buscaba papeles. ¿Lo conocía? Lo vi antes, con una mujer, en la clínica. No dije el nombre, aún no. El señor Hernández cerró los ojos un momento. Ese hombre es Luis Calderón, dijo, un socio antiguo. Pensé que ya no tenía llaves. Las tenía, respondí. Asintió lentamente. Eso significa que alguien se las dio. Sentí el peso de esa conclusión caer entre nosotros. Señor, dije con cuidado, hay algo más. Me miró. ¿Mi nuera? Tragué saliva. Ella conoce a ese hombre. No respondió de inmediato. No parecía sorprendido. Parecía decepcionado. Eso explica muchas cosas, murmuró. No sé qué busca, añadí, pero no creo que sea por su bien. El señor Hernández apoyó las manos en los brazos de la silla. Nunca lo es. Se quedó en silencio largo rato. Yo esperé. Gracias por no callar, dijo al fin. Aquí el silencio ha costado caro. Me levanté para irme. Elena me llamó. A partir de hoy, no vuelva a salir de su habitación por la noche y no hable de esto con nadie. Ni con mi hijo. Especialmente con él, respondió. Aún no. Asentí. Esa tarde mi teléfono vibró. Un mensaje de Laura. Necesitamos hablar. Hay papeles importantes. No hagas nada sin avisarme. Miré la pantalla largo rato antes de responder. Ya hice algo, pensé. Dejé de tener miedo. No contesté. Y supe con una certeza que me apretó el pecho que la próxima vez que Laura apareciera ya no sería para fingir preocupación. El día amaneció con una calma engañosa. La casa parecía igual que siempre, impecable, ordenada hasta el último detalle, pero yo sabía que algo había cambiado. No en los pasillos ni en las paredes, sino en el aire, en la forma en que el silencio ya no era neutro, sino expectante. El señor Hernández no habló mucho durante el desayuno. Observé cómo sostenía la taza con firmeza, cómo revisaba el periódico sin leer realmente. Patricia se movía con precisión, pero evitaba mirarnos a los ojos. Hoy no saldré al jardín, dijo él finalmente. Quiero revisar unos archivos. Asentí y me retiré a mis tareas. Mientras ordenaba la biblioteca, mis ojos volvieron a la fotografía que había encontrado el día anterior. La saqué con cuidado. Manuel y Hernández, jóvenes de pie uno junto al otro. No parecían simples conocidos. Había algo en la postura, en la cercanía, que hablaba de confianza. La guardé en el bolsillo de mi delantal sin saber por qué. Quizá porque no estaba lista para hacer preguntas. Quizá porque algunas respuestas pesan demasiado. A media mañana mi teléfono vibró de nuevo. Laura. No me ignores, Elena. Esto nos afecta a todos. Respiré hondo y no respondí. Poco después, Javier llamó. Dudé antes de contestar. Mamá, dijo, Laura está muy alterada. Dice que hay problemas con unos papeles antiguos, que tú sabes algo. ¿Tú qué crees?, pregunté. Hubo un silencio largo. No lo sé, admitió. Solo sé que estamos ahogados. La hipoteca, el coche, el negocio, todo salió mal. Eso no justifica echar a tu madre, respondí con suavidad, ni mentir. Su voz se quebró. Lo sé, y no supe detenerla. Colgué con el corazón apretado. Javier no era malo, era débil. Y esa debilidad había abierto la puerta a todo lo demás. Por la tarde, el señor Hernández me pidió que lo acompañara al despacho. Cerró la puerta y señaló una silla frente a él. Encontré algo, dijo.
Extendió una carpeta. Dentro había documentos antiguos, correspondencia, contratos ya vencidos. Conocí a Manuel hace muchos años, continuó. Trabajamos juntos en un proyecto que salió mal, muy mal. Él fue el único que no me dio la espalda cuando las cosas se torcieron. Levanté la vista sorprendida. Nunca me habló de eso. Era discreto, dijo, y leal. 2 cualidades raras. Abrió una carta. La letra me resultó familiar. Me escribió cuando supo que yo había sufrido el accidente, añadió. Me ofreció ayuda, sin pedir nada a cambio. Sentí un nudo en la garganta. Entonces, por eso aceptó el fideicomiso. En parte respondió, pero también porque vi algo más. Una previsión. Manuel sospechaba que alguien cercano podría intentar aprovecharse cuando él faltara. Pensé en Laura, en sus palabras medidas, en su prisa. No sabía quién continuó. Yo tampoco. Solo sabía que debía dejar constancia. Guardó los papeles. No creo que su nuera haya planeado todo desde el principio, dijo, pero sí creo que cuando vio una oportunidad, no dudó. Asentí en silencio. Aún no tengo pruebas suficientes, añadió, y no me gusta acusar sin ellas. Laura no esperará, respondí. Ya empezó a presionar. Como si mis palabras la llamaran el timbre, sonó con fuerza minutos después. Patricia entró con el rostro tenso. Es la señora Mendoza, anunció. Dice que necesita hablar con usted ahora. El señor Hernández asintió. Que pase. Laura entró con el paso firme de quien se rehúsa a mostrarse derrotada. Vestía de negro, sobria, casi correcta, pero sus ojos delataban el cansancio. Elena dijo, «Tenemos que arreglar esto». ¿Arreglar qué?, pregunté. Los malentendidos, respondió, «Los papeles, las sospechas». Miró al señor Hernández. «No quiero problemas legales. Nadie los quiere». Curioso, respondió él, «porque parecen seguirla». Laura apretó los labios. «Yo solo quiero proteger a mi familia», dijo. «Javier está al límite. Los niños...» Su voz tembló apenas. «No puedo permitir que todo se venga abajo». «¿Y para eso necesitabas entrar de noche a esta casa?», preguntó él. Laura se tensó. «No sé de qué habla». El silencio fue largo, denso. «No voy a acusarla hoy», dijo el señor Hernández, «pero sí le digo algo. Si vuelve a cruzar una línea, no habrá marcha atrás». Laura me miró entonces con una mezcla de rabia y súplica. «Esto también es tu culpa», susurró. «Si no te hubiera sido». «Me fui porque me echaste», respondí. «Y no voy a cargar con eso». Laura respiró hondo como si contuviera un grito. Luego se dio la vuelta y salió sin despedirse. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, sentí por primera vez algo distinto al miedo de terminación. Sabía que Laura no se detendría, pero también sabía que ya no estaba sola. Antes de apagar la luz, saqué la fotografía del bolsillo y la observé una vez más. Manuel sonreía, tranquilo, como si supiera que incluso después de su ausencia había dejado algo firme en pie. Y entendí que el pasado no siempre vuelve para herir. A veces vuelve para sostenernos cuando más lo necesitamos. El primer golpe no llegó en forma de gritos ni amenazas. Llegó envuelto en palabras suaves, en miradas largas, en silencios que pesaban más que cualquier acusación directa. Fue Patricia quien me lo dijo esa mañana mientras ordenábamos la mesa del desayuno. «Están hablando», murmuró, «en el pueblo». Hablando de que pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. «De usted, de esta casa, de que vive aquí, con él». No dijo nada más. No hacía falta. Ese mismo día, cuando fui a la tienda por encargo del señor Hernández, noté el cambio. La mujer de la caja me miró de arriba abajo. 2 vecinas dejaron de conversar cuando pasé.
Un saludo quedó a medio camino. Para una mujer de mi edad criada, con la idea de que la reputación es lo único que no se recupera, aquello dolía más que cualquier amenaza legal. Esa tarde, el señor Hernández me llamó al jardín. Laura está moviendo las cosas fuera de aquí, dijo. Donde yo no controlo. La gente cree lo que quiere creer, respondí, y ella lo sabe. ¿Quiere que intervenga? Lo pensé un segundo. No todavía. Si hablo yo ahora, dirán que me defiendo porque tengo algo que esconder. Asintió respetando mi decisión. Pero no deje que la aplasten en silencio, añadió. Eso nunca termina bien. Al día siguiente, Javier apareció sin avisar. Lo vi desde la ventana, parado frente al portón, con el rostro cansado, las manos hundidas en los bolsillos. Dudé antes de salir. Al final lo hice. Mamá dijo apenas me vio. Tenemos que hablar. Nos sentamos en una banca del jardín. El sol caía fuerte, pero él parecía tener frío. Laura fue a ver al padre Miguel, dijo. Dice que está preocupada por ti, que la situación no es adecuada. ¿Adecuada para quien pregunté? Javier se pasó la mano por el cabello. Para los niños, para la familia, para la memoria de papá. Ese nombre papá todavía me dolía. ¿Y tú qué piensas?, pregunté. No lo que ella te dijo que pensaras. Le costó responder. Creo que Laura se pasó, admitió. Pero también creo que tiene miedo. Todo se nos vino encima, mamá. Las deudas, el banco. Me miró con vergüenza. Yo firmé cosas que no debía. Lo sé, respondí con suavidad. Y lo siento. Pero eso no te daba derecho a echarme. Asintió con los ojos húmedos. No supe cómo detenerla. Siempre hay una forma, le dije. Solo que a veces cuesta perder comodidad. Javier guardó silencio. Luego dijo algo que no esperaba. Laura quiere que declares que no sabes nada, que digas que todo es un malentendido. Así se calman las aguas. Lo miré largo rato. ¿Y tú?, pregunté. ¿Eso quieres? No respondió enseguida. Finalmente negó con la cabeza. No, estoy cansado de mentir. Ese fue el primer paso. 2 días después, el padre Miguel anunció una reunión comunitaria en la parroquia. Para aclarar rumores, dijo. Sabía que no era casualidad. Entré con paso firme, no bajé la cabeza, no la levanté de más. El señor Hernández insistió en acompañarme. Patricia también fue. Laura estaba allí, vestida con sobriedad, el gesto contenido. Parecía una mujer preocupada, no una acusadora. Eso la hacía más peligrosa. Solo quiero proteger a mi suegra, dijo cuando le dieron la palabra. Está pasando por un momento vulnerable. Vive con un hombre que apenas conoce. La gente habla. Un murmullo recorrió la sala. Sentí el peso de todas esas miradas. Entonces respiré hondo y hablé. No vivo de rumores, dije. Vivo de mi trabajo, de mi dignidad. Laura me interrumpió. Pero usted está en casa de un hombre rico. Eso es lo que todos ven. La miré con calma. ¿Y usted vive de deudas y mentiras?, respondí. Eso es lo que yo veo. El murmullo creció. El padre Miguel levantó la mano. Aquí no estamos para juzgar, sino para escuchar la verdad. Fue entonces cuando Javier se levantó. Yo firmé, dijo, bajo presión, y mentí para proteger a mi esposa. Mi madre no hizo nada malo. Laura se volvió hacia él pálida. Javier, basta, respondió. Ya es suficiente. El silencio fue total. Laura bajó la mirada. Por primera vez no tenía a nadie delante de quien sostenerla. Yo sentí algo aflojarse en el pecho. No era victoria, era alivio. Sabía que aún no todo estaba resuelto, pero algo había cambiado. Ya no estaba sola frente al mundo. Y cuando una deja de estar sola, incluso los rumores
empiezan a perder fuerza. Después de la reunión en la parroquia, el pueblo quedó suspendido en una calma tensa. No hubo disculpas públicas ni retractaciones inmediatas, solo miradas que evitaban encontrarse y conversaciones que se cortaban cuando alguien más entraba al cuarto. Esa misma noche, el señor Hernández pidió hablar conmigo y con Javier. Nos reunimos en el despacho, el mismo lugar donde tantas cosas habían empezado a revelarse. Esto no va a terminar con rumores, dijo con voz firme. Si no se aclara por la vía correcta, volverá a repetirse. Javier asintió con los hombros caídos. Traje algo, dijo, sacando un sobre arrugado del bolsillo. No sabía si hacerlo, pero ya no puedo seguir callando. Dentro había copias de correos, mensajes y un documento con firmas. Su firma y la de Laura. Luis Calderón nos presentó a un gestor, continuó Javier. Dijo que podía ayudarnos con las deudas. Si adelantábamos algunos trámites, yo no entendía todo, confié en Laura. ¿Trámites de qué tipo?, pregunté. De la casa de mi madre, respondió sin mirarme, y de otros bienes que no nos pertenecían todavía. El silencio fue pesado. El señor Hernández tomó los papeles y los revisó con cuidado. Esto es suficiente para abrir un proceso, dijo. No hoy, pero pronto. Y conviene hacerlo antes de que alguien más mueva piezas. Al día siguiente fuimos a la notaría. Nada espectacular. Solo una mesa, un abogado serio y documentos que uno a uno iban ordenando lo que otros habían querido enredar. Quedó claro que había habido intento de coacción, que ciertos accesos no eran casuales y que alguien había actuado con ventaja indebida. No se trata de castigar por venganza, dijo el abogado. Se trata de dejar constancia. Laura se enteró esa misma tarde. Llegó a la casa sin avisar, con el rostro desencajado y los ojos rojos. ¿Qué hiciste?, me gritó apenas me vio. ¿Qué nos hiciste? Javier se interpuso. No le hables así, dijo. Todo esto empezó cuando la echaste. Laura lo miró como si no lo reconociera. Yo solo quería ganar tiempo. Sollozó. Proteger a mis hijos. ¿Sabes lo que es vivir con miedo a perderlo todo? Sí, respondí con calma. Lo sé, y por eso mismo no te hice esto. Se volvió hacia el señor Hernández. Usted no entiende, dijo. Nosotros no teníamos opciones. Siempre hay opciones, respondió él. Lo que no siempre hay es coraje para asumirlas. Laura se dejó caer en una silla. Por primera vez no había cálculo en su mirada, solo cansancio. Yo no quería hacerle daño, murmuró. Solo no quería terminar como mi madre, dependiendo de otros, sin nada propio. La miré con una mezcla de tristeza y claridad. Y para evitar eso, dije, me empujaste a mí al vacío. Laura no respondió. Bajó la cabeza, literalmente. Sus hombros temblaban. Esa noche, cuando por fin se fue, el señor Hernández me acompañó hasta la puerta del jardín. Podría haber sido más duro, me dijo. Pero no lo fui. No hacía falta, respondí. La verdad pesa sola. Los días siguientes fueron de trámites y silencios. Laura aceptó un acuerdo, no por nobleza, sino por agotamiento. Javier empezó a visitarme con más frecuencia, ya sin esconderse. No pedía perdón a gritos, lo hacía con actos pequeños, arreglando una ventana, llevando pan caliente, quedándose a escuchar. Una tarde, mientras regábamos las plantas, el señor Hernández habló sin mirarme. No sé qué vendrá después, dijo, pero sé esto, aquí siempre tendrá un lugar. No por caridad, por respeto. Asentí, sentí una paz extraña nueva. No había ganado nada que no fuera mío, pero había recuperado algo que creí perdido para siempre, mi derecho a estar de pie. El tiempo empezó a moverse distinto, después yo.
no más rápido ni más lento, solo más claro. Regresé a mi casa un mes después. La abrí con mi propia llave, esa que había guardado en el fondo de la bolsa, como quien guarda un recuerdo que ya no se atreve a usar. Las habitaciones olían a encierro, pero también a memoria. Limpié despacio sin prisa. No para borrar a Manuel, sino para hacerle espacio a lo que venía. Javier me ayudó a cambiar una cerradura. No dijo mucho, tampoco yo. Había heridas que aún necesitaban silencio para cerrar. Laura no volvió. Supe por terceros que estaba intentando reorganizar su vida. No le deseé mal, tampoco bien. Aprendí que no todo necesita reconciliación para sanar. El señor Hernández venía algunas tardes. A veces tomábamos café, a veces solo nos sentábamos en el patio cada uno con sus pensamientos. No hablábamos del futuro como si fuera una promesa. Hablábamos del día, del clima, de los recuerdos que ya no dolían tanto. La tranquilidad, me dijo una vez, es un lujo que se gana tarde. Asentí. No éramos una historia que necesitara explicarse. Éramos dos personas que habían aprendido a no empujarse, a no exigir a caminar al mismo ritmo. Una mañana, mientras barría el patio, me detuve un momento. Sentí el sol en la espalda firme. Me enderecé sin pensar, y fue ahí cuando lo entendí. No había recuperado una casa, no había ganado una batalla. Había recuperado mi postura frente a la vida. Aprendí que aunque te empujen, aunque te cierren puertas, mientras puedas mantener la espalda recta, aún no estás vencida. Y que nunca, a ninguna edad, es demasiado tarde para empezar de nuevo, si lo haces desde la dignidad. Si algo aprendí, es esto: nunca es tarde para recuperar la dignidad. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para elegir vivir sin miedo. Si esta historia te tocó, de alguna manera no la guardes en silencio. Cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando. A veces, saber que no estamos solos cambia más de lo que imaginamos. Aquí seguiremos compartiendo relatos que hablan de la vida de las caídas y de cómo levantarse con la frente en alto. Si quieres acompañarnos en este camino, suscríbete y no te pierdas la próxima historia. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar.